Perfecto, muchas gracias a todos. Gracias, Andrea, por la introducción. Buenos días a todos. Voy a permitirme, en calidad de miembro de la Fundación Grupo HTM, dar unas cortas palabras de bienvenida para todos. Eh, las escribí para no extenderme demasiado, como suelo hacer. Entonces, bienvenidos todos de parte de la Fundación Grupo HTM. Muchas gracias por su interés en este curso, por su presencia hoy en esta sesión de inicio de este curso. Nos alegra mucho y nos motiva a tener esta oportunidad de interacción y de diálogo. Estamos seguros que será muy fructífera, dada la diversidad de la experiencia y de las procedencias de todos los admitidos en el curso. Em, Recibimos algo más de 600 solicitudes y pues nos era difícil poder aceptar todas las postulaciones, pero creemos que hicimos un ejercicio muy interesante para recoger diferentes personas de sectores diversos y de ciudades diversas. La Fundación Grupo HTM es una entidad sin ánimo de lucro con sede en Medellín. Desde hace 18 años procuramos cumplir nuestra misión de contribuir al desarrollo territorial sostenible. Hemos tenido la fortuna en este tiempo de apoyar especialmente instituciones públicas, pero también privadas en diferentes procesos de investigación, cooperación y extensión. Un lugar particular en la experiencia de la Fundación tiene que ver con las propuestas de ordenamiento, planificación y diseño de estructuras ecológicas, un concepto que desde el año 2000 ha intentado permear la planificación y el ordenamiento territorial en Colombia y que procura involucrar de una forma muy protagónica los sistemas naturales en los procesos de ordenamiento del territorio. En estos procesos, a diferentes escalas, desde la experiencia que tuvimos pionera por allá en el 2006 con la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, para formular una estructura ecológica principal para todo ese departamento, hasta procesos, digamos, de ordenamiento predial y ordenamiento paisajístico de veredas o de pequeñas localidades. Hemos tenido pues como la fortuna de involucrar lo que en nuestro ordenamiento jurídico se denominan como los determinantes ambientales y de esta manera contribuir a estos instrumentos buscando que se incorporen de una manera adecuada los sistemas naturales dentro de los procesos de planeación territorial. En estos procesos hemos confirmado la necesidad em, de que la urgente renaturalización de nuestras veredas y de nuestros barrios en ciudades y campos, las necesidades de conservación y restauración del paisaje se den basados en el mejor conocimiento técnico, científico y ciudadano disponible, con una participación protagónica en todo el ciclo de los proyectos y programas de las comunidades, que finalmente son los garantes de pertinencia de las intervenciones y de su sostenibilidad. La crisis climática nos obliga de forma cada vez más elocuente y contundente a encontrar equilibrios para adaptarnos a las nuevas situaciones. El éxito de las ciudades, como ha sido repetido sin que haya permeado lo suficiente en la práctica, es la causa de la crisis climática, pero también la oportunidad de atenuarla para garantizar un mejor vivir tanto en nuestros hábitats urbanos como rurales. La naturaleza, con su diversidad y su complejidad, es un catálogo infinito de soluciones. En este proyecto, financiado por la Iniciativa Internacional del Clima del gobierno alemán, formulado y liderado por Carolina Figueroa en su etapa de formulación y ahora también con el liderazgo de nuestra compañera Andrea Svensson, quien es la coordinadora técnica del proyecto que da lugar a este curso, a quienes escucharán a continuación.
aspiramos a compartir conceptos, herramientas y experiencias de renaturalización de nuestra ciudad urbana. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí y bueno, nos seguiremos viendo durante el curso. Gracias a todos. Buen día. Gracias, Andrea. Gracias, Jorge, a ti. Bueno, muy buenos días para todos. Es realmente pues una alegría ya estar en esta etapa del proyecto del que les voy a hablar en un momento. Em, Quisiera pues darles la bienvenida como la coordinadora del proyecto Soluciones Basadas en la Naturaleza para la Resiliencia Urbana en Colombia, que es el proyecto en el cual se da este curso para poder tener en cuenta las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana. Entonces voy a darles inicio. Lo más importante pues por ahora para contarles es que pues esto es un proyecto que es apoyado por IKI Small Grants, que es el programa financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente y Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania, y Grupo HTM, como ya lo presentó Jorge, pues es la fundación en Colombia que está desarrollando este proyecto. Pero bueno, ¿qué nos trae acá hoy? Es un proyecto que nace desde hace aproximadamente unos 2 años, cuando Carolina Figueroa, quien es nuestra invitada principal de hoy, em, decide crear una guía para la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana, y es en base a esta guía que hoy van a conocer a profundidad cómo nace, digamos que la columna vertebral de nuestro proyecto, porque quisimos pasar de la teoría a la práctica. Entonces, básicamente, nuestro objetivo para este proyecto, ay, disculpen un momento, es es fortalecer la respuesta de las ciudades al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la calidad de vida de las personas a través de las soluciones basadas en la naturaleza. Esto que enmarca no solamente es, vamos a tener un proyecto, vamos a poder implementar y vamos a poder aplicar cada uno de los pasos que Carolina nos va a explicar en unos momentos, sino también es fortalecer esas bases conceptuales de las personas, tanto en el territorio nacional como en otros países de Latinoamérica, para que puedan implementar igualmente esta guía dentro de sus instrumentos de planificación, así como también darle herramientas a las personas que de alguna forma son gestores del territorio, pues de sus territorios como tal, es decir, aquellos que son transformadores de su territorio urbano. Este proyecto tiene 3 componentes principalmente. Es uno, la aplicación de la guía en 2 municipios pilotos que hemos escogido, que son La Ceja y Soacha. Son 2 municipios satélites de 2 ciudades muy importantes que son Medellín y Bogotá, pero con un contraste, digamos que en desarrollo muy diferentes. Tienen una gran diferencia, y es que mientras que Soacha es un gran municipio con aproximadamente entre 800.000 y 1.000.000 de habitantes, con unos problemas que deben ser restaurados, La Ceja es un municipio muy pequeño que necesita empezar desde ya, desde la planeación, a realmente proyectarse de tal manera en que puedan conservarse esas áreas naturales dentro del territorio urbano, antes de que llegue esa expansión masiva y digamos que de alguna forma eh, transforme todos estos elementos del paisaje que de alguna forma pues ofrecen beneficios a los ciudadanos. En Soacha, si queremos, pues tenemos, digamos que un caso mucho más de restauración. Entonces, la idea es que en estos 2 municipios, pues vamos a hacer la implementación de al menos una solución basada en la naturaleza, de acuerdo pues a una serie de pasos que vamos a ir aplicando de acuerdo a la guía. Vamos a identificar esas zonas prioritarias para transformar, y ahí es donde vamos a diseñar y crear la solución basada en la naturaleza.
Además, pues cada uno de los municipios va a quedar con este mapa de prioridades para que a través de estos fortalecimientos de capacidades puedan pues continuar con el proceso del diseño de estas soluciones basadas en la naturaleza. Luego tenemos este gran componente que es el curso para fortalecer estas capacidades técnicas en soluciones basadas en la naturaleza. Tendremos aproximadamente unas 28 horas de clases entre virtuales y prácticas, aproximadamente son entre 28 y 32. Tenemos un límite de cupos, de 100 cupos, y pues bueno, ya ustedes serán los protagonistas de este componente del proyecto y posteriormente, una vez tengamos pues la experiencia en la aplicación de la guía, tendremos entonces pues el proceso de la actualización de la guía para la integración de soluciones basadas en la naturaleza como una segunda edición para poder compartir con otros municipios este proceso. Como le decía, el segundo componente son, bueno, acá me quedó 4 módulos, pero realmente somos 5 módulos, donde vamos a incluir todos aquellos temas que son basados en la guía que Carolina nos va a presentar. Tenemos unos profesores expertos para quienes tuvieron el tiempo de ver la información que se envió en un PDF donde pues, se veía toda digamos, la experiencia de cada uno de los docentes que nos van a acompañar durante este proceso. Y bueno, pues ustedes son los felices seleccionados de acuerdo pues a una serie de criterios que tuvimos que aplicar para tomar el curso. Entonces, en este curso, ¿qué vamos a hacer? Fortalecer las capacidades técnicas y conceptuales sobre las soluciones basadas en la naturaleza, en las áreas urbanas como estrategias efectivas para la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y el bienestar humano. Eso es básicamente lo que nosotros queremos a través de este curso. Bueno, durante estos meses, porque estamos iniciando en septiembre y vamos a terminar el 9 de diciembre, em, queremos, digamos que tener muy en cuenta ciertas normas para, digamos, el buen desarrollo del curso. Como somos tantos, entonces necesitamos de pronto como poner las reglas de juego bastante, digamos que caras para que no vayamos a tener algún tipo de pronto como de pues aprovechar al máximo el tiempo que tendremos. Lo primero, pues les pedimos a todos asistencia y puntualidad. Asistencia porque pues tenemos, después de ustedes, hay aproximadamente unas 500 personas que están en fila queriendo de pronto entrar y pues sería muy triste que estas personas que tienen toda la ilusión de entrar al curso no puedan y personas que sí fueron aceptadas realmente no cuenten con la disponibilidad del tiempo. Entonces, les pedimos que después de, pues ya después de 2 sesiones seguidas en que ustedes no puedan asistir al curso, entendemos que no tienen la disponibilidad del tiempo para poder asistir y de esa forma, pues, podríamos cancelar el cupo para dárselo de pronto a otra persona que esté igualmente, pues, con todas las características para poderlo tomar. Y pues pedimos al menos 14 sesiones de unas 18 en total durante todo el curso. También les pedimos que si por casualidad de pronto ustedes dicen, ay, sí, me encantaría tomar el curso, pero definitivamente no cuento con el tiempo, nos pueden escribirme a mí, al correo al que se les envió el correo de aceptación, pues comentándonos que no van a poder tomar el curso y de esa forma podrán, pues podemos, digamos que pasarle el cupo a otra persona. Otra recomendación para nosotros, pues es muy difícil llevar el control y de pronto, pues como que alguien le prestó el link a otra persona o algo, sí es importante que de pronto escribamos antes de entrar a las sesiones el nombre completo, no apodos, no la empresa, no, el nombre completo con el que se registraron para nosotros poder llevar el control del ingreso. Bueno, para tener en cuenta, ya digamos que todos tenemos una gran experiencia tras la pandemia pues de las reglas básicas, como por ejemplo apagar los micrófonos, se puede tener las cámaras prendidas, pero les recomiendo que las cámaras puedan ser prendidas en los momentos, por ejemplo, de interacción, para que nos podamos también conocer e interactuar. Levantar la mano para hacer preguntas en la parte de abajo de donde está como toda la información de Zoom, ahí sale la opción para levantar la manito o enviar de pronto algún tipo de emoticón para expresar
si hay alguna necesidad de preguntar o si hay algún asombro. Em, pero también si quieren pueden formular las preguntas a través del chat interno y me lo pueden enviar directamente a mi cuenta que es Andreas Benson o a Jorge Vázquez igualmente. Nosotros podremos ir revisando de esa forma qué preguntas existen para tener un tipo como de facilitación de las sesiones con el profesor. Les pedimos también intervenciones cortas, pertinentes y concretas. Nos encantaría a todos preguntar y comentar, pero pues como somos tantos y tenemos un tiempo limitado, les pedimos pues que seamos muy concretos, tanto en lo que queremos expresar, así como en lo que queremos preguntar. Pueden escribir la preguntita a un lado, mientras pues está dando la clase y pues nos pueden enviar la pregunta y de esa forma pues queda muy claro lo que ustedes quieren preguntar sin tanta introducción. Y, y bueno, pues también vamos a tener algunas sesiones prácticas, algunas clases van a ir acompañadas tanto de un componente teórico y posteriormente vamos a poder tener algún ejercicio práctico. Entonces, pues, para recomendarles que puedan hacer lo que más se pueda los ejercicios que nos van a presentar los docentes, porque pues es la forma en cómo vamos a ir aprendiendo. Bueno, y después de tener en cuenta esto, pues les vamos a estar enviando previamente a cada uno de los módulos la invitación con el link y con la descripción pues de las herramientas que van a necesitar para las clases o las lecturas que estén asociadas para complementar o la información también del docente que nos va a dictar la clase para que estén atentos a estos correos que les voy a estar enviando. Bueno, este curso cuenta con 5 módulos. La introducción, que es hoy, análisis espacial. Vamos a tener un poquito como de conocimiento de análisis espacial. Acá habrán algunas personas por lo diverso que es el grupo, posiblemente habrán algunas clases en las que van a sentir que pues eso ya lo sé, es muy básico, pero que acá tenemos una una diversidad de participantes altísima, entonces habrán unos que sí saben mucho de un tema, otros de pronto no tanto, pero les pedimos el favor igualmente pues, que nos acompañen y nos pueden incluso pues aportar muchísimo a la hora de pronto de tener los ejercicios técnicos para irnos, digamos que complementando entre nosotros mismos. Eh, Tendremos, bueno, clases magistrales y acompañadas algunas de unas partes prácticas. Tendremos diseño multifuncional. El tercer módulo es la incidencia de las soluciones basadas en la naturaleza, en los instrumentos de planificación y obra pública. El cuarto será basado en financiación de soluciones basadas en la naturaleza, aprender de esas herramientas que existen, de esos instrumentos a la mano que de pronto desconocemos que podrían ayudarnos a financiar nuestros proyectos de soluciones basadas en la naturaleza. Y finalmente vamos a tener también un módulo cortito, pero muy importante, que es evaluación y monitoreo de soluciones basadas en la naturaleza, con 2 profesores que son muy expertos en lo que tiene que ver con monitoreo y sobre todo ciencia ciudadana, que es muy interesante hoy en día que se está presentando. Bueno, para este módulo de introducción, donde vamos a identificar cuáles son las soluciones basadas en la naturaleza mediante la asociación en algunas acciones locales que buscan mejorar algún desafío urbano, es como nuestra meta de comprensión para este módulo de introducción. Y pues igualmente vamos a poder tener una descripción del estado del arte de las soluciones basadas en la naturaleza en ciudades, con el acompañamiento del Instituto Humboldt a través de Diana Ruiz, que nos va a acompañar, y una breve descripción del proyecto que se está desarrollando, resaltando algunas experiencias durante el proceso. Entonces, pues vamos a ir contando también un poco lo que estamos desarrollando. Entonces, no sigo más, por ahora los dejo en compañía de nuestra invitadísima, especialísima, que es Carolina Figueroa, la autora de la guía, como les comentaba, la columna vertebral de nuestro proyecto. Carolina es politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la London School
of Economics and Political Science. Carolina tiene 13 años de experiencia en materia de biodiversidad y cambio climático. Ha trabajado con el gobierno de Colombia, organizaciones de cooperación internacional y con organizaciones de la sociedad civil. Carolina es la autora de la guía para la integración de la Guía para la Integración de Soluciones Basadas en la Naturaleza en la Planificación Urbana. Es creadora y asesora del proyecto IKI de Soluciones Basadas en la Naturaleza actual, en el marco, digamos, de este curso, en la planificación urbana en Colombia. Entonces, los dejo en compañía de Carolina, quien nos va a contar a profundidad tanto de dónde nace la guía y cómo está construida para todo el proceso de aprendizaje durante estos meses. Carolina, buenos días. Paro la presentación y te doy la bienvenida para que nos cuentes entonces de dónde nace esta idea. Bueno, muchas gracias Andrea, Jorge, y bienvenidos a todos. Yo creo que para los de este equipo es un sueño poder empezar hoy. Ustedes no saben todo el tejemaneje que implica estar acá, así que estamos muy agradecidos con ustedes por habernos aceptado esta invitación y esperamos realmente que este curso les aporte en su vida, en su desarrollo profesional, y que los inspire sobre todo. Yo creo que aquí vamos a tener un pool de profesores y experiencias muy interesantes, y estoy muy segura que en nuestros ejercicios grupales vamos a tener la posibilidad de interactuar con ustedes pues entre todos vamos a poder interactuar y también aprender de lo que está pasando en Colombia, de lo que está pasando en América Latina, porque también tenemos unas personas que nos están acompañando de varios países de la región. Así que, bueno, esto es todo un privilegio. De nuevo, bienvenidos y pues comencemos. Entonces, voy a proyectar acá. Bueno, hoy les voy a hablar de la guía para la integración de las soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana. Pero antes de entrar en el detalle de la guía, yo quiero que ustedes cierren los ojos un momento y piensen en los lugares verdes cercanos que tienen al lado de donde están. ¿Cuáles son esos lugares cerca de su casa o de su trabajo que los inspiran, que les gustan? ¿Cuáles son esos elementos naturales que tienen estos espacios que hacen que para ustedes que tengan un valor especial, un valor emocional, un valor estético? Solo unos instantes más para que ustedes se ubiquen y se conecten con su lugar. ¿Qué árboles hay? ¿Cuáles especies de aves han visto? ¿Qué hacen las personas cuando van en este lugar? ¿En qué momento del día les gusta observar o caminar o recorrer este lugar? Tantas cosas que nos unen a estos sitios que a veces no somos conscientes. Y bueno, eso, lo que ustedes imaginaron, hace parte de la naturaleza urbana. Pero quiero contarles diferentes formas de la naturaleza urbana que vemos en cualquier ciudad. Y aquí voy a ir de lo más pequeñito y vamos a ir de lo más pequeñito y creciendo a nivel de paisaje a zonas cada vez más grandes, mucho más interesantes en su creación y hasta muchas veces muy utópicas, ¿no? Lo que el mundo nos puede enseñar en este tema parece a veces sacado de un libro de ciencia ficción. Entonces aquí vemos la foto en la derecha. Es un jardín biodiverso que creó el grupo de comunitario en el Parque del Virrey en Bogotá. Aquí hay una selección de diferentes especies de plantas que tienen valores importantes para los polinizadores y además algunas de ellas también tienen frutos para comer, como la uchuva, por ejemplo, en este jardín a la derecha. En la foto a la izquierda vemos el camino de la quebrada, la Pereira en La Ceja, que también es otra de las formas que podemos ver la naturaleza en una ciudad. En este caso, pues no es, y está bien, ¿no? Que no es un río canalizado como el que vemos. De hecho, acá se ve en el lado derecho el río, la quebrada del Virrey, que está completamente canalizada y eso hace pues
que en caso en que aumente el caudal, pues no haya capacidad de absorción. Entonces acá sí vemos que pues hay una naturalidad alrededor de la ronda de la quebrada. Vemos también otra forma de humedales, y esto es fotos de nuestro proyecto, porque estamos, como les decía Andrea, trabajando en Soacha y en La Ceja, y este es el humedal Tierra Blanca en Soacha. Los humedales, sobre todo para Colombia, en las ciudades andinas, y de hecho en las ciudades costeras son muy importantes porque son unos reguladores de agua de gran importancia, ¿no? Y además albergan especies que muchas veces son endémicas. En Bogotá encontramos varias especies endémicas y de hecho en Soacha también de diferentes aves como la tingüe. Pero también podemos encontrar en las ciudades otro tipo de espacios como este. Esto es en Hogares Soacha, es un proyecto en donde están haciendo una huerta urbana. Y entonces también vemos que no solamente podemos crear jardines para polinizadores, pero también podemos crear jardines para que la gente coma, ¿no? Y también pueden prestar al mismo tiempo este beneficio de polinización, dependiendo de las plantas que se hagan alrededor, pero prestar un beneficio directo a quien lo trabaje y a quien lo tenga cerca. Y tenemos otras formas muy interesantes también. Aquí tenemos, esto es en Medellín, el edificio en la izquierda fue diseñado en su parte verde por Forespa, que es arquitectura que está integrando elementos verdes digamos, en toda su expresión, ¿no? Entiendo, nos contaba Luis Gonzalo, que es como el creador de este tipo de aproximaciones que tienen monitoreo de diferentes aves, de polinizadores, usan diferentes tipos de plantas para atraer a diferentes tipos de animales, ¿no? Sobre todo de polinizadores y de aves. Y entonces vemos esto, y no solamente vemos, aquí son más jardines, pero también en infraestructura como los edificios también encontramos los techos verdes, además de muchas otras cosas que se pueden hacer para manejar, digamos, y hacer más verde y eficiente los edificios, como son todas estas técnicas para recoger agua en las cubiertas, y para esto también se pueden usar los techos verdes. Y en el lado derecho vemos una ciclorruta en Medellín también pensada y renaturalizada. Entonces vemos cómo la naturaleza en una ciudad no tiene una forma, sino tiene muchas formas. Bueno, y Bogotá, yo creo que es uno de mis lugares favoritos del país y de mi ciudad, obviamente, yo soy bogotana, y es el páramo. He tenido la oportunidad de caminarlo hace 20 años. Esto es en una reserva de la sociedad civil que se llama Rosales Las Mollas, y de aquí pues se puede ver absolutamente toda la ciudad. Por lo general cuando está despejado se pueden ver los nevados, y créanlo o no, para mí este lugar fue el lugar de inspiración que nos tiene hoy sentados acá. Digamos que esto me inspiró a hacer con la guía escribimos el proyecto, y con el proyecto dijimos vamos a capacitar, y por eso hoy estamos acá. Bueno, y ahora vámonos un poquito a nivel internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Esto, no sé si alguno lo conoce, esto es Berlín, Alemania, Berlín, la capital de Alemania. Y esto es un aeropuerto que se llama Tempelhofer. Tempelhofer fue el aeropuerto más importante durante el régimen nazi en Alemania. Aquí llegaban, sobre todo, cuando Berlín estuvo ocupada por los ingleses, por los franceses, y tenía también la parte de Alemania nazi. Y aquí llegaban, pues, sobre todo comida, alimentos, insumos para Berlín de diferentes partes del mundo. Entonces acá, además de haber sido, se hacían, digamos, intercambios importantes, y también fue una prisión política. ¿Qué hizo la ciudad la ciudad de Berlín hace más de una década? Fue decidir que este que este aeropuerto se convirtiera en un parque, y es un parque de 300 hectáreas. Es un parque enorme, es como si el aeropuerto del que está ubicado dentro de Medellín
se convirtiera en un parque. Y esto es lo que uno puede hacer. Entonces uno, obviamente, nadie ha tenido chance de caminar en una pista de aeropuertos, excepto si ha ido a este parque en Berlín. Y la verdad es fascinante. Todo el año tiene mucha vida, se pueden hacer diferentes tipos de actividades. Aquí también hay gente con patineta y con una cometa, perros, asados, y lo más interesante aún, y a mí por eso vamos de lo más sencillo en los ejemplos a los más utópicos. Yo creo que aquí ya nos acercamos a la utopía, pero a transformar la realidad, digamos, de la forma más impresionante y mágica para el beneficio de los ciudadanos. El manejo que tiene este parque en términos de biodiversidad es realmente impresionante. Ellos tienen unas zonas que son intangibles, que son importantes para la conservación y generar hábitat de especies de aves locales, pero también, como tienen las estaciones, durante la estación del otoño, verano-otoño, en unas secciones donde crece el pasto, viene a anidar un ave endémica de la zona. Y ellos cierran todas esas zonas, que son más o menos todos los separadores verdes que hay entre las pistas. Los cierran para que puedan anidar. Han hecho monitoreo constante del número de nidos que encuentran año tras año, pues la población ha ido aumentando. Y cuando ya termina la estación de la nidada de esta ave, traen ovejas del campo y con las ovejas cortan el pasto. Entonces aquí, pues como les digo, fascinante que a nivel de ciudad se piense un manejo de este tipo. Y pues como les digo esto, bueno, y además de todo, en una zona del parque que queda en el norte, tienen unas huertas para que la gente venga a cultivar, y cultivan todo el año, en invierno, en otoño, en primavera, etc. Para acceder a este tipo de espacios, de poder sembrar, ellos, las personas se postulan y el gobierno les da unos permisos especiales para que puedan hacer esto, y uno ve a la gente celebrando con sus familias, partiendo el ponqué, en fin. Realmente, si tienen la oportunidad de ir a Berlín, les recomiendo ir a este lugar. Y vamos a otro país. Ahora llegamos a Seúl, en Corea del Sur. Seúl tiene este río que se llama Cheonggyeong, claramente no sé coreano, y este río no era así. Esto, no sé si alguno de ustedes conoce la historia, pero este río, antes, que atraviesa la ciudad del sur al norte, está completamente tapado por una autopista de 20 kilómetros aérea, una autopista de carros. Y decidieron, después de que hubo la crisis y empezó la recuperación de Seúl y del país después de la guerra, decidieron, ahí sí como decimos, echar liquid paper, quitaron esa autopista de 20 kilómetros, decidieron recuperar el río, y ahora es un espacio muy importante para la ciudad, para la recreación de la ciudad. Hay exposiciones. En esta parte está muy cementado, pero en otras zonas del mismo trayecto del río hay jardines, hay árboles, y bueno, y además acá que estaba en invierno. Pero entonces, con esto, contarles que la imaginación es el límite. Obviamente, se requieren decisiones de política, se requieren decisiones en términos de financiamiento, pero las transformaciones son posibles. Y bueno, ya cerramos con una escala mucho más grande, que es la escala ciudad. Y hace un par de años Londres se declaró ciudad y parque nacional. Esto con el objetivo de diseñar una ciudad que tenga una relación mucho más clara, mucho más, no solo clara, sino transversal con sus espacios naturales. Entonces ya no es una ciudad, sino es una ciudad parque, y es nacional. Londres tiene diferentes zonas verdes, tiene hasta en los parques grandes de la ciudad hay venados, hay renos, de hecho hay una fauna silvestre muy importante en la ciudad.
además de pues toda una historia de jardinería, ¿no? que tiene el país. Así que ahí ya nos vamos, nos fuimos de lo más chiquito a lo más grande, de lo más evidente a lo más, digamos, difícil de conseguir, pero no imposible. Porque de nuevo para esto requiere que mucha gente esté de acuerdo, planificadores, los que ponen la plata, diferentes instituciones de las organizaciones públicas y demás. Y entonces resumimos todo lo anterior. Entonces lo que vimos ahora, las diferentes formas de la naturaleza en las ciudades son las tipologías, son las diferentes formas que se puede disfrazar, digamos, o se puede vestir la naturaleza en las ciudades. Y aquí, esto es una infografía que está en la guía, resume estas diferentes tipologías, perdón. Entonces tenemos fachadas verdes, jardines para polinizadores, drenajes urbanos sostenibles, tenemos rondas hídricas, humedales, sistemas agroforestales, techos verdes, zonas de flores silvestres, corredores ecológicos, áreas protegidas, cercas vivas, entre muchos otros. Y ahora la pregunta que sigue es, bueno, entonces, ¿es todo lo verde en una ciudad una solución basada en la naturaleza? Solo piénsenlo un momento, no me tienen que decir, porque esta pregunta la vamos a ir resolviendo con lo que sigue en la presentación, pero sí es importante dejarla ahí, porque la respuesta no es tan evidente. Entonces, para ir respondiendo, ir dando elementos para que podamos responder a esa pregunta, primero debemos entender qué son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, este es un término que fue acuñado por la OICN en el 2016 en una publicación, y bueno, la OICN viene trabajando este tema desde hace muchos años atrás, y lo define de la siguiente forma: son las acciones para proteger, manejar de forma sostenible, restaurar ecosistemas naturales o modificados, y así resolver efectivamente desafíos sociales, mientras que adaptativa y simultáneamente proveen bienestar humano y beneficios derivados de la biodiversidad. Entonces, aquí vemos unos temas claves, ¿no? Que es, por un lado, proteger, por el otro lado, manejar. No es solo proteger, sino es manejar. Y sobre todo, si estamos hablando de espacios urbanos, el tema de manejo va a ser clave, y el tema de restauración aún más. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en ciudades como en Soacha, ¿no? Donde hay mucha degradación digamos, de la oferta natural, y uno de los temas claves ahí es restaurar. Y también vemos otro tema importante en esta definición de soluciones basadas en la naturaleza, y es que sirven, como su nombre lo indica, las soluciones basadas en la naturaleza son soluciones a desafíos. La naturaleza como una solución a un desafío. Esos desafíos pueden ser de orden social, pueden ser de orden ambiental, pueden ser de orden cultural, en fin, cualquier cantidad de desafíos que tenga una ciudad, se pueden pensar soluciones desde la naturaleza. Quizás a veces sea evidente y quizás otras veces sea menos evidente y más difícil acceder, pero siempre se va a poder pensar como un lente las soluciones basadas en la naturaleza para generar beneficios. Entonces veamos esto de qué es eso de cómo solucionar a través de la naturaleza. Veamos el ejemplo de un árbol. Entonces, de solo un árbol, y no estamos hablando de un ecosistema, de solo un árbol podemos tener diferentes beneficios que son los que están acá. Podemos tener una mejora en el clima, y esto lo vemos, ya lo vamos a ver aquí, o lo vemos de una vez en las fotos del lado derecho, donde una calle que no está arborizada, o que tiene muy poquita arborización, porque acá hay un par de árboles, las temperaturas son casi 15-20 grados mayores a las que están, por ejemplo, acá el pavimento es 46.4 grados centígrados versus una calle en donde hay arborización y donde la temperatura es 20 grados menor, de hecho 22 grados menos.
que es 22.8. Entonces imagínense el impacto que tiene solo una calle arborizada en términos de temperatura. Y aquí nos referimos a esta cualidad que es o este beneficio que nos trae un solo árbol, que es mejorar el microclima. Ahorro de energía, sobre todo en estas ciudades, en las ciudades que son muy calientes, pues porque si hay sombra y si hay regulación del microclima, posiblemente va a haber un menor uso de aires acondicionados. También tenemos una propiedad muy importante, es que disminuye la escorrentía. Cuando una gota pasa, cuando una gota cae del cielo al pavimento, no tiene ningún obstáculo. Cuando una gota cae sobre una hoja de un árbol, no solo cae sobre una hoja, sino cae sobre cientos de hojas, además escurre por el tronco y baja despacio hacia el pavimento, hacia el suelo, donde posiblemente, y si tiene un espacio suficiente, puede permear alrededor del árbol para después entrar en las raíces. Entonces, fíjense que el árbol nos ayuda a disminuir la velocidad con la cual el agua, cuando cae del cielo, después cae al suelo de la ciudad. También vemos que también hay un beneficio de solo un árbol, y es que evita la erosión del suelo a través de las raíces, y las raíces agarran la tierra. También hay beneficios en calidad del aire. Ya hay muchos estudios que han mostrado que sobre todo los árboles de follajes, árboles grandes, de hojas grandes, son los que, y también de mayor edad, digamos los árboles más viejitos son los que también tienen esta cualidad mayor de ayudar a la calidad del aire. Son hábitats para la biodiversidad. ¿Cuántas especies de aves podrían anidar acá? O los frutos que dan estos árboles podrían estar generando. Por eso es muy importante también la selección, cuáles son las selecciones de árboles más apropiadas para la zona que queremos, para el problema que queremos abordar o el desafío. También tenemos otro beneficio, y es la reducción de ruido. De acuerdo, hay diseños, digamos, longitudinales de árboles, y esto lo vamos a ver más adelante, que pueden ayudar para reducir el ruido. Además de beneficios sociales, en ciudades como Valledupar, y bueno, seguramente ustedes, cuando yo les diga cierren los ojos y piensen en esa zona verde que está cerca de ustedes, quizás se imaginaron un árbol o no, o se imaginaron un arbusto o lo que sea, pero si se imaginaron un árbol es porque hay una conexión entre ustedes y ese árbol. Y eso hace parte de esos beneficios sociales que en términos de servicios ecosistémicos se refieren a ese valor espiritual que nos presta, digamos en este caso, un árbol. Entonces imagínense, son los beneficios de un solo árbol, imagínense un ecosistema. Entonces los beneficios son múltiples y simultáneos, es decir, ocurren varios beneficios de una sola aproximación, en este caso de sembrar un solo árbol, y además ocurren al mismo tiempo. Entonces tenemos una multifuncionalidad de este tipo de soluciones. Entonces sigamos profundizando en este tema de desafíos y soluciones. Entonces, por un lado tenemos, este es un ejemplo clave y evidente que lo tenemos en todas nuestras ciudades, y son las inundaciones. Y digamos que esta no es de las más drásticas y dramáticas que Soacha ha vivido, pero este es simplemente un ejemplo. Entonces, para este tipo de problemas o de desafíos urbanos que tenemos o que ofrece la naturaleza, ofrece sistemas urbanos de drenaje sostenible, en lugar de tener sistemas de canalización en cemento de agua. Acá tenemos sistemas que absorben el agua a través de diferentes filtros y de diferentes plantas. También tenemos a los humedales, ya lo veíamos antes. Los humedales prestan este valor y son un buffer, son una esponja súper importante para las ciudades cuando hay estos eventos extremos. Seguridad hídrica, esto lo vemos en diferentes ciudades del mundo, no solo en Colombia, pero acá está el ejemplo de Riohacha, que sufre constantemente de escasez de agua,
Y una de las soluciones, desde las soluciones basadas en la naturaleza, es la conservación de las cuencas hídricas que abastecen a la ciudad. Entonces, así la cuenca esté no encima de la ciudad, sino un poquito distanciada, esa solución es muy importante para mantener la seguridad hídrica en la ciudad, pero no solo la seguridad hídrica de la ciudad, sino el desarrollo económico de la ciudad, porque ¿qué es de una ciudad sin agua? Bueno, acá tenemos otro ejemplo de conservación de la biodiversidad. Como ya sabemos que nuestras transformaciones en el territorio, sí o sí, es una competencia con el espacio para la naturaleza. Así hemos vivido, ¿no? La idea es poder cambiar esos patrones. Y creo que esta foto lo muestra perfectamente. No encontré la ciudad, es una ciudad sin duda amazónica, porque ahí lo refería en la página de Naciones Unidas, pero no encontré el nombre. Pero acá es como va avanzando la frontera urbana hacia el bosque. Pero no tiene por qué ser así, no tenemos por qué seguir creciendo siempre poniendo en el último renglón o simplemente ignorando el impacto que tenemos en la naturaleza y en la biodiversidad. Y aquí les quiero poner un ejemplo muy interesante, que es la ciudad de Río. En la ciudad de Río, ellos tienen un complejo de áreas protegidas que se llama El Sendero y conecta con todo un sendero costero de 400 kilómetros que une diferentes ciudades brasileras en un sendero que se llama el Sendero Transcarioca. Entonces varias ciudades se unieron para hacer este sendero Transcarioca, el cual cualquier caminante aficionado puede hacer, que comienza en la ciudad, que fue gestionado por los ciudadanos y por las autoridades, pero con mucha organización de los ciudadanos para conservar la biodiversidad. Imagínense el lujo de uno decir, bueno, yo salgo de Río y me voy 400 kilómetros caminando por la selva, por la montaña, y llego a otra ciudad. Pues maravilloso, ¿no? Yo creo que todas estas cosas son posibles, se están haciendo, solo hay que tenerlas como referencia para poderlas crear. Bueno, y aquí tenemos un evento que fue un desastre en Colombia hace un par de años, hace más o menos seis años, en Mocoa. Hubo una avalancha, se desbordó el río Mocoa y arrasó con la ciudad, creando muchas muertes, pérdidas, fue muy dramático. Y solo para rescatar algo positivo, y salió en las noticias así, y es este bosquecito que ustedes ven acá, salvó a estas casas que estaban abajo del bosque de toda esta avalancha. Entonces los titulares de las noticias decían, el bosque que salvó al barrio en Mocoa de la avalancha. Entonces vean lo estratégico que puede ser una buena planificación sabiendo que hay este tipo de riesgos y amenazas. Bueno, aquí tenemos un tema, otro desafío, que es bueno, obviamente, perdón, el desafío anterior eran los deslizamientos y las avalanchas. Y aquí la contaminación del aire o la contaminación auditiva, eso ya lo sabemos. Ciudad grande tiene un problema de contaminación. En Lima, sembraron y han hecho estudios de este corredor de jacarandas para reducir la contaminación auditiva. Entonces son, como les digo, aquí por ejemplo está lo que les mencionaba antes, una estrategia donde hacen un corredor longitudinal de árboles en una avenida que tiene mucho tráfico, mucha circulación de carros, para reducir la contaminación auditiva. Además, y como ya lo habíamos visto, que sirve no solo para la contaminación auditiva en este caso, sino también para para reducir la contaminación del aire. Bueno, pasamos a otros ejemplos. En el caso de Soacha, los espacios verdes en Soacha y en muchas otras ciudades de Colombia y del mundo no están en buen estado o no están en un buen imaginario por parte de los ciudadanos locales,
y de hecho su aspecto puede perjudicarlos en el sentido en que puede que las personas hagan acciones que van en detrimento a ese espacio natural, que es el caso del el Parque La Amistad en Soacha. Antes, las personas botaban las basuras en el parque, entonces era el lugar para disponer de todos los residuos. A través de una intervención que hizo la empresa de recolección de basura, Surbacer, se hizo una recuperación de esta zona, como lo pueden ver en la foto del medio, donde se sembró un jardín, y hoy en día, nosotros hemos visitado la zona, ya no hay este problema, ¿no? Entonces, como también esas intervenciones en los espacios, por más pequeñas que sean, pueden generar muchos procesos sociales, culturales y ambientales. Aquí hubo un cambio de comportamiento, un cambio de actividad para el beneficio de la sociedad. Y podemos ir aún más lejos, ¿no? No solo es crear un parque, aquí por ejemplo vemos como la predominancia de una especie, pero idealmente es llegar acá. Y es como yo creo un jardín y un espacio que no es solo verde, y ahí volvemos a nuestra pregunta inicial, si todo lo verde es una solución basada en la naturaleza, o qué le hace falta para que lo sea, ¿cierto? Y aquí lo que tenemos es una diversidad de plantas que atraen diferentes polinizadores entre insectos y aves. Entonces, un par de reflexiones para cerrar esta serie de presentaciones, de ejemplos, de todo de lo que es posible hacer en términos de aproximaciones a la naturaleza y de cómo resolver problemas urbanos a través de la naturaleza, y aplicar este concepto que se llama, y es el que nos va a estar acompañando todo el curso, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, una solución puede servir para varios problemas, y esto se llama multifuncionalidad. Y este tema, y lo vamos a ver ahorita en las diapositivas siguientes, va a estar en el centro de lo que nosotros queremos transmitirles a ustedes, y es cómo planear con esta multifuncionalidad, cómo hacer más eficientes, costo eficientes, socioeficientes las soluciones, para que no me resuelva un problema, sino me resuelva varios problemas. Otra reflexión aquí importante es entender el paisaje urbano y periurbano como estratégico. O sea, no es la ciudad y su bordecito de casas lo más importante, no. Cuando pensamos en soluciones basadas en la naturaleza, tenemos que enlazar lo que pasa a nivel urbano, periurbano y rural, porque ahí hay unas conexiones muy importantes para el desarrollo y la sostenibilidad de la ciudad. Una solución basada en la naturaleza no es suficiente, hay que configurarlas en un paisaje. Y de nuevo, si yo tengo una ciudad que tiene humedales, que tiene un río, que tiene áreas protegidas, ¿cómo hago yo para que todo eso tenga sentido y funcione de la mejor forma posible? Para que, por ejemplo, cuando hayan inundaciones, el agua vaya donde tiene que ir, o para poder generar mayor hábitat, o para poder generar también espacios para la recreación. ¿Cómo utilizo yo toda esa configuración y cómo desde la gestión, que lo veíamos antes, configuro para que sea lo mejor posible para la ciudad y para la naturaleza? Las soluciones basadas en la naturaleza se configuran de acuerdo al contexto, geografía y cultura. Claro, no vamos, la configuración de las soluciones en una zona andina va a ser muy diferente a una ciudad amazónica, va a ser muy diferente a una ciudad costera. Sin embargo, todos los principios rectores van a ser los mismos: por dónde va el agua, dónde está la riqueza, qué es lo que está utilizando la gente, cuáles son los problemas. Entonces, los ingredientes van a estar ahí. Los ingredientes los vamos a estar dando nosotros a lo largo del curso. Entonces, de nuevo, entender el paisaje y la escala. Todo lo que hagamos en un barrio va a tener impacto a nivel de escala, de paisaje de la ciudad y sucesivamente. Entonces, siempre ese diálogo entre lo que se hace en un barrio con el contexto de la ciudad siempre va a ser muy importante.
Aquí lo vemos, nosotros vimos, este es un ejemplo de lo que vimos, lo que hemos identificado de oferta natural en La Ceja, que queda en Antioquia, en Colombia, pero no nos quedamos acá, sino que también, y después vean La Ceja, aquí lo chiquita que es, pero esto es La Ceja en su configuración urbano-rural, sobre todo la parte rural, y cómo estas zonas que están acá señaladas juegan un papel muy importante para la provisión de diferentes servicios y diferentes beneficios como el agua, la comida, el trabajo, digamos, el trabajo rural, puede ser en floricultura, agricultura, que es muy importante para la Ceja. Entonces, volviendo a nuestra pregunta, no todo lo que es verde en una ciudad es una solución basada en la naturaleza, pero tiene el potencial. Entonces, ese potencial lo vamos a estar analizando con más detenimiento en el módulo de diseño. Ese módulo de diseño vamos a contar con expertos. Yo les voy a también a estar hablando un poquito más desde lo que se propone en la guía, que son esos elementos claves para poder configurar un diseño que realce y potencialice todas las cualidades de una zona natural para que realmente sea una solución basada en la naturaleza y no sea simplemente un espacio verde. Y llegamos a la guía, perdón, nos demoramos en llegar acá, pero pues es que acá, de aquí en adelante sigue el curso, ¿no? Entonces, todo esto que les acabo de contar está plasmado en esta guía, que fue la que escribí, y esta guía tiene como propósito ofrecer una serie de pasos y herramientas que faciliten la planificación de las soluciones basadas en la naturaleza a escala de ciudad. ¿Qué propone esta guía? Propone una ruta, propone un paso a paso, propone unos principios y unas herramientas para pensar la ciudad, pensar el paisaje, propone principios para priorizar e intervenir y crear las soluciones basadas en la naturaleza. Antes de contarles cuáles son esos 7 pasos, quiero hacer honor al proceso para llegar a esta guía. Y es que esta guía es el resultado de una investigación de 3 años, en donde el gobierno alemán me dio una beca para hacer una investigación donde yo quería, inspirada yo en mis conversaciones internas, caminando por los cerros orientales de Bogotá, yo decía, ¿cómo puede hacer el país para que estas aproximaciones sean más sistemáticas en cada ciudad del país, donde la gente pueda tener acceso a zonas verdes, donde las zonas verdes jueguen un papel importante en la concepción de ciudad? Y desde ahí hice la propuesta, me dieron la beca, me fui, estuve 2 años allá, 1 año en Colombia también haciendo la investigación antes de irme, y estando allá me contacté con el grupo HTM, formulamos el proyecto que hoy da lugar a este curso y a todo lo que estamos haciendo en Soacha y la Ceja. En febrero hicimos esa propuesta, 2020, noviembre de 2020 publico la guía, febrero 2022, casi 2 años después, comienza este proyecto. En este proceso fue muy importante para hacer la guía 2 instituciones. Ecologic Institute, que es como una especie de centro de pensamiento que está ubicado en Berlín, que tienen mucha experiencia de trabajo en este tema de soluciones basadas en la naturaleza, donde fue mi casa de investigación, donde recibí mentoría y asesoría técnica de expertos en el tema allá. Y el Instituto Humboldt en Colombia siempre fue un gran aliado desde el comienzo, que me ayudó a pensar, a aterrizar las ideas, donde realmente esto fue cogiendo forma. E inicialmente la guía no iba a ser una guía, este proceso de investigación para mí iba a ser simplemente, yo lo pensaba como una propuesta, como un documento de política, como cuáles pueden ser las recomendaciones. Pero luego de hacer todo el proceso de investigación, que acá les cuento un poquito más o menos qué tuve, por dónde pasé para llegar a una guía, salió la guía. Entonces hice obviamente lo que implica hacer una investigación y es hacer un análisis de revisión de literatura, todos los conceptos que hay alrededor, qué es infraestructura verde, qué son las soluciones basadas en la naturaleza, qué son los servicios ecosistémicos a nivel urbano, cómo se entiende el bienestar humano a nivel urbano y cómo la naturaleza juega un papel en ese tema, casos de estudio en Colombia, en la Unión Europea,
También temas como cambio climático, urbanización, problemas, ¿no? Pérdida de hábitat, contaminación, que son todos los motores de pérdida de biodiversidad. ¿Cómo todo esto se configura? Luego, analicé toda la parte de política en Colombia. ¿Qué es lo que dice la regulación, las leyes, los decretos cuando se trata de hacer ordenamiento territorial? Entonces, obviamente, revisé temas estratégicos, claves, inspiradores, como el libro de Van der Hamen sobre la estructura ecológica principal, qué quiere decir espacio público y cómo se está planeando, qué es el mobiliario urbano, qué es la gestión del riesgo, cómo se configuran los determinantes ambientales, cuáles son las herramientas que hay actuales que se están utilizando en el país, como los drenajes urbanos sostenibles, los planes de ornato, los manuales de silvicultura, todo el tema de ordenamiento hídrico, y todo esto se fue configurando. Y ahí empecé a ver unos temas claves, y es, por un lado, que hay una multiplicidad de conceptos y de términos para hablar de lo mismo. Perdón. No hay una aproximación sistemática a la integración de la naturaleza en el contexto urbano. Esto fue muy evidente en toda la literatura que revisé y obviamente en todas las aproximaciones legales. Hay conceptos y herramientas como la estructura ecológica principal, los determinantes ambientales, pero no interactúan con claridad con las posibilidades ecológicas en el entramado urbano. Por lo general, estos conceptos nos llevan a las afueras de la ciudad, la parte de afuera de la ciudad, pero cómo interactúa eso con lo que tiene la ciudad, y como la ciudad está creciendo, no hay herramientas para eso. La planificación urbana, y esto lo vemos en los problemas, es que se hace en detrimento de la naturaleza y la biodiversidad. Y otro hallazgo fue que la multifuncionalidad no es una prioridad. Hay un espectro de naturaleza y protección dominante, pero no se aborda la interacción humano-naturaleza a nivel urbano. Entonces, de aquí salió la guía, y en un futuro espero también sacar un artículo científico sobre estos temas. Entonces, vamos a la guía. La guía tiene, como les decía, 7 pasos. Entonces, vamos a comenzar primero, y recuerden, una cosa importante aquí va a ser como un poco intuitivo el proceso, así como los módulos, porque empezamos por lo más burdo, lo más evidente, que es entender dónde están las áreas disponibles. Entonces, el primer paso es entender la oferta de la ciudad. La oferta quiere decir dónde están esas zonas naturales, dónde están esos espacios con coberturas naturales que son potencialmente soluciones basadas en la naturaleza, que pueden serlo ya, pero puede que no. Entonces, primero identificamos, y eso es lo que hemos hecho en La Ceja y en Soacha. Después seguimos a otro paso que es bien intuitivo, es bueno, ya sabemos dónde están las diferentes zonas que podría intervenir, pero ahora necesito darle otra mirada, es dónde se necesitan, dónde están esas zonas que tienen mayores necesidades de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces también eso lo mapeamos, identificamos, por ejemplo, zonas que tengan mayores inundaciones. ¿Se acuerdan todos esos ejemplos de desafíos urbanos? Eso es lo que identificamos en este paso número 2. Luego pasamos a un paso 3, que es digamos, innovador en lo que se hace normalmente en estos temas, y es pensar la ciudad del futuro. ¿Cómo va a seguir creciendo esa ciudad? ¿Y cuáles son esos espacios y esos beneficios de la naturaleza que necesitamos garantizar hoy para esa ciudad que queremos en el futuro? Y eso implica tomar decisiones hoy. Y esto también lo mapeamos en la ciudad y en su zona periurbana y la zona rural, porque como las ciudades van creciendo hacia esas zonas, hay que identificar esos espacios estratégicos desde hoy. Luego, teniendo estos 3 pasos, priorizamos, porque ya tenemos 3 capas, digamos, desde un punto de vista geográfico, que es nuestra herramienta principal en estos 3 primeros pasos. Y cuando ponemos encima estas diferentes capas, nos van a dar unas zonas que tienen una oferta, que tienen una necesidad actual y que tienen una necesidad futura. Y con esto ya vamos a poder priorizar. Y lo bueno es que no solo nos dan una zona, sino que las ciudades pueden utilizar esta priorización para crear un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza, o de proyectos que le apunten a crear soluciones basadas en la naturaleza. Luego pasamos al paso 5. El paso 5 es priorizar. ¿Cuáles elementos se deben priorizar para un diseño multifuncional? ¿Qué debo tener yo en cuenta
a la hora de ya escogí esta zona, este parque, esta alameda, este humedal, lo que sea, ¿qué debo hacer yo para manejar esa zona de tal forma que me genere muchos múltiples beneficios, así como lo veíamos con el árbol? Luego, el paso 6, y también lo tendremos en un módulo, es cómo financiar, y es pensar cuáles estrategias, cuáles carteras estatales, gubernamentales, locales se pueden alcanzar, se pueden explorar para poder financiar este tipo de intervenciones. Y en el paso 7, que es el último paso de la guía, proponemos una serie de indicadores para poder hacer monitoreo. Entonces, estos son los 7 pasos. Como les digo, es una lógica muy intuitiva. Primero ubicamos dónde están, cuáles priorizamos, cómo lo diseñamos, cómo lo financiamos, cómo lo monitoreamos. Esos son los 7 pasos. Y aprovecho para hacer la cuña, pues obviamente deben, para poder aprovechar este curso en su mayor expresión, leer la guía. Está disponible en internet. Ahorita les muestro la página. Pero pues esto les va a dar, digamos, la base para la comprensión y para aprovechar de la mejor forma este curso. Y quiero cerrar con este tema, porque acá ya viene el recursos en línea, sí, y es la multifuncionalidad. Ya lo he dicho muchas veces, creo que he sido muy reiterativa, pero es que de eso se trata y de eso quería que esta presentación fuera, y ese mensaje que con el que ustedes se vayan hoy en este curso introductorio, y es que las soluciones basadas en la naturaleza son multifuncionales. ¿Por qué? Porque pueden resolver diversos desafíos ambientales y sociales en el contexto urbano por medio del aumento del espacio para la naturaleza, esto a través del diseño, a través del manejo, para favorecer 2 cosas, las personas y la naturaleza. Digamos que en nuestro balance siempre debe haber un gana-gana para ambos. Y como lo vimos, acuérdense del árbol, o aquí en esta infografía también, son ejemplos de la multifuncionalidad: corredores hídricos, conectividad ecológica, movilidad, biodiversidad, salud y educación, seguridad alimentaria. Bueno, y de recursos, la guía la pueden bajar de ResearchGate. Simplemente ponen ResearchGate o ponen el nombre de la guía completa en Google y ahí les sale. También podemos compartir esto, yo creo que en el chat, Mona o Jorge, para que lo puedan compartir y la gente pueda descargar la guía. Pueden también ver otros documentos relevantes. Por aquí hay una guía que también apoyé hacer a Naciones Unidas, basado en ejemplos y en intervenciones que ellos hicieron en 6 ciudades de América Latina. Y esta guía del Banco Interamericano de Desarrollo, que se llama Diseño Ecológico, Estrategias para la Ciudad Vulnerable, adaptando las áreas precarias de América Latina y el Caribe al cambio climático. Y ya, eso sería todo por este lado. Entonces, voy a dejar de compartir un momento. No sé si hay alguna pregunta de los asistentes, de los participantes, que valga la pena ahorita responder. No sé, Jorge y Andrea, que han estado pendientes del chat. Gracias, Carolina. Espectacular presentación, de verdad, muchísimas gracias. Nos diste así como una gran visión de todo lo que son las soluciones basadas en la naturaleza, las experiencias que hemos venido, digamos que identificando dentro de los diferentes espacios a nivel mundial. En cuanto a preguntas, no he recibido preguntas todavía sobre tu presentación. Ah, bueno, sí, acá ya acaban de enviar una pregunta, dice. Una consulta, ¿la guía es una base para una normativa en soluciones basadas en la naturaleza? Pues, o sea, es una muy buena pregunta. Yo ¿qué te diría? Yo pensaría que es una base para la toma de decisiones. Yo no me atrevería a decir que es una base para una normativa, pero yo sí creo que es una base sólida para tomar decisiones a nivel de ciudad, en el sentido en que la guía provee unos criterios y una forma de abordar el tema
en donde buscamos maximizar beneficios. Eso es lo que queremos, maximizar beneficios y generar beneficios tanto para la gente como para la naturaleza. Entonces, no me atrevería a decirlo, pero yo sí creo que puede servir como un referente de política pública para sistematizar las aproximaciones, para dar como unas herramientas para pensar el tema. Gracias por la pregunta. ¿Quién la hizo? Ingrid Alfaro. Ingrid. Y Axel Murillo pregunta, a partir de la idea que expone Carolina sobre la necesidad de configuración del paisaje y conectar lo urbano con lo periurbano y lo rural, me interesa saber su punto de vista sobre la relación entre la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la configuración metropolitana. Puedes volverla a leer a ver si, o sea, ¿cuál es la pregunta? La última parte. A partir de la idea que expone Carolina sobre la necesidad de configuración del paisaje y de conectar lo urbano con lo periurbano y lo rural, me interesa saber su punto de vista sobre la relación entre la implementación de soluciones basadas en la naturaleza y la configuración metropolitana. Sí, no, eso es una pregunta acorchadora. Porque es que el tema metropolitano creo que da una ventaja, porque normalmente la administración de las ciudades se hace dentro de la frontera de la ciudad, mientras que la configuración metropolitana implica una interacción entre diferentes ciudades. Y como la naturaleza no tiene bordes, ni los ríos tienen bordes, y aquí se terminó y aquí sigue, esos son, digamos, aproximaciones nuestras para la organización del territorio. Yo creo que es una buena base tener digamos, un establecimiento legal metropolitano, unas reglas de juegos metropolitanas para poder hablar un lenguaje común de lo que se debe priorizar a nivel metropolitano. Eso da mucho más oportunidad para, por ejemplo, integrar una visión de cuenca, una visión de conectividad mucho más grande, mayor alcance a nivel de paisaje, en un entendimiento mucho mayor, por ejemplo, en términos de, y esto lo hemos visto mucho en nuestros talleres, en términos de entender la contaminación a nivel urbano. Ustedes saben que la contaminación se puede emitir en un lado de la ciudad y se puede recibir en otra ciudad o en otro municipio. Y entonces, entender y tener esa base legal, que es un sistema metropolitano, nos permite abordar estos grandes problemas de una forma más estratégica. Entonces, yo creo que y sinceramente no creo que se haya hecho, al menos en Colombia hasta la fecha, pero sí es un tema de gran importancia. Y es una base muy sólida para poderlo trabajar. Bien, vale. Voy a hacer una pregunta con respecto al tema del curso como tal y luego retomamos los que están relacionados con tu presentación. Neyler tiene una duda sobre la primera parte en donde se mencionó que 12 horas prácticas. 12 horas prácticas van a ser 12 horas prácticas no como tareas en sí, sino van a ser prácticas dentro de los mismos espacios que tenemos en las clases. Entonces, unas partes serán teóricas, ¿no es cierto? La clase de las 2 horas, digamos que una hora va a ser en teoría y una hora acompañados por el docente de manera práctica para que sean solamente estas 2 horas del espacio que va a ser, digamos que, entregado pues al proceso de ustedes de la toma del curso. Entonces, para que sepan, no son tareas, son trabajos prácticos en las mismas horas dispuestas para el curso. Bueno, y retomando las preguntas, acá hay una muy interesante de Laura Otero, dice ¿cuál ha sido el mayor reto en cuanto a la apropiación comunitaria de las soluciones basadas en la naturaleza? Pues mira, dentro de la literatura y los ejemplos que revisé, y esto fue en el caso europeo, ha pasado que se diseñan parques pensando en el parque, la panacea, divino, espectacular, y a la hora, y cuando lo terminan nadie lo usa, nadie lo mira. Entonces sí es muy importante que en la hora del diseño se integre a la gente, se entienda el contexto local, se criollice, digamos, de alguna forma y que digamos que ese espacio y ese diseño respondan
a unas necesidades locales y que además hagan parte, ojalá, de ese proceso de diseño del lugar, porque eso genera mayor apropiación. Yo, por ejemplo, yo que visité tantos parques en Berlín, era mi pasatiempos, cada vez iba a un parque diferente para entender qué estaba pasando, para entender la multifuncionalidad. Yo veía la gente completamente comprometida con todos los parques cuando tenían esos espacios de huertas urbanas. Entonces, o sea, como que la gente respeta la huerta del otro, no es que uno va, entonces ya me fui a la semana, dejé una lechuga y ya no encontré lechuga, ¿no? Porque pues no hay quien vigile que la lechuga no se la cojan y que se cojan las fresas o lo que haya sembrado, sino como que empieza a haber un respeto del otro, un respeto del lugar y como una apropiación, y eso es muy bonito. Entonces sí hay que pensar en estrategias también, como de que haya esa apropiación, pero va a depender mucho del contexto. Carolina, y acá se complementa con la pregunta de Juan David Pertus, que es: la guía favorece la gobernanza en la planificación del territorio, porque a veces este tipo de intervenciones solo las pueden hacer entidades públicas o técnicas desde la perspectiva de escritorio, sin incluir a la población. De antemano, gracias. Sí, esa es la idea, buenísimo. Eso, yo creo que hacia allá veríamos. Y yo solo quiero mencionar brevemente un ejemplo que me ha parecido muy interesante, y es en la ciudad de Bogotá están planeando el corredor verde de la Séptima. Y como ciudadana he podido participar en muchas reuniones de diseño. Y eso me pareció muy bonito porque pues además a todos nos cogió en pandemia y las reuniones eran por Zoom, y entonces la caja de herramientas del diseño del corredor verde de la Séptima. Y la verdad ha sido una experiencia fabulosa. Yo creo que el distrito en este momento tiene una gran responsabilidad de no dejarnos a nosotros o sea, ilusionados de ver ese corredor verde, porque ese es el otro lado de la moneda. A mayor participación, y si al final el resultado no refleja lo que se dijo en esa participación, pues va a haber como una desazón, ¿no? Entonces sí es importante eso, pero desde el punto de vista de los planificadores urbanos, eso tiene que manejarse muy estratégicamente para que la participación después no se vuelva en contra también del proceso. Muy bien. Bueno, y Kevin dice: hola, ¿con soluciones basadas en la naturaleza también ayudaría a limitar el crecimiento urbano o busca mixtas ese crecimiento? Yo creo que esa pregunta es compleja porque es que esto nos lleva a varias preguntas existenciales en el desarrollo urbano, y es, bueno, si no quiero que se expanda la ciudad, entonces crezco hacia arriba, pero ese modelo de crecimiento de ciudad compacta, de crecer hacia arriba, también está revaluado, y sabemos que eso no genera la mayor cantidad de calidad de vida. Entonces yo creo que es encontrar ese balance, y es cómo crezco dejando el espacio a la naturaleza, pero siendo eficiente en el espacio que estoy creando para la ciudad. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí pueden haber discusiones epistemológicas de nuevo, desde cómo crees tú que debería ser una ciudad, y desde la misma literatura científica hay diferentes aproximaciones, pero desde mi punto de vista yo creo que no es limitar donde se deben asegurar unos beneficios, por ejemplo la conservación del agua, o el hábitat si hay un ecosistema estratégico, un ecosistema bien raro. Ahí hay que limitarlo sí o sí, o sea, no podemos entrar en esa discusión de si ahí sí o no, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos que contradicen lo que estoy diciendo, pero no nos vamos a meter ahí todavía. Bueno, y bueno, acá nos dicen que hay una primicia, que en diciembre empieza la hora en la carrera séptima, debe ser. Dice: buenos días. Buenísimo. ¿En qué instrumentos de Buenísimo. gestión de suelos se han visto reflejadas las acciones de soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana? Pues es como un poquito adelantada a los cursos que vamos a tener de aquí en adelante. En la planificación urbana y el desarrollo de proyectos urbanísticos arquitectónicos, ¿tienes ejemplos positivos y negativos? Preguntan. ¿En qué instrumentos de gestión de suelos se han visto reflejadas las acciones de soluciones basadas en la naturaleza en la planificación urbana y el desarrollo de proyectos urbanísticos arquitectónicos? ¿Tienes ejemplos positivos y negativos?
Yo creo que eso ahí, y la idea también de esta presentación es dejarlos como con las curiosidades, porque no entramos en el detalle del paso a paso, porque el paso a paso lo vamos a ir desarrollando y profundizando a lo largo de los módulos del taller, de la capacitación. Solo para responder brevemente a tu pregunta, sí lo he visto y digamos ese ha sido, al menos desde lo que he podido participar yo en lo del Corredor Verde de la Séptima con otras personas convencidas del tema, lo he visto ahí. O sea, ahí creo que sí, en el diseño del Corredor Verde de la Séptima, que es un proyecto urbanístico, que tiene una aproximación de paisaje y que tiene, digamos, un impacto a lo largo de una franja muy grande de la ciudad, en un sector obviamente de la ciudad. Yo he visto esa voluntad y esa aproximación. Pero vamos a tener expertos urbanistas, paisajistas que nos van a hablar más sobre estos temas, José Manuel. Pero gracias por la pregunta. Si quieres, Mona, vamos a pasar. No tenemos más preguntas. Yo creo que podríamos pasar más bien a hacer como una rondita para conocernos. Previamente quería recordarles, o tal vez se me pasó en la presentación, que vamos a tener ciertas herramientas a lo largo del curso, especialmente para las horas que vayamos a tener prácticas, como por ejemplo estaría pues Zoom, que es la plataforma en la que nos vamos a estar conectando, Jamboard, Google Classroom, al cual les vamos a enviar a los links, a los correos el link donde ustedes van a poderlo descargar para poder subir las cosas durante las clases. Posiblemente vamos a usar Padlet, que más adelante les contaré cómo es. QGIS para quienes ya tienen, digamos que alguna experiencia con sistemas de información geográfica, ArcGIS, y para los que tal vez no tienen mucho conocimiento de cómo creo un mapa sencillo básico, también sería interesante que pudieran ir descargando Google Earth, que es una herramienta, digamos que está a la mano y que vamos a poder trabajar también durante el curso. Entonces, damos inicio a la actividad. No sé, Carolina, si quieres contarnos un poco de cómo es la dinámica y yo entonces me pongo. Sí, por supuesto. Entonces, acabo de compartirles en el chat un link de Jamboard. Por favor, todos ábranlo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir el grupo en 4. O sea, vamos a tener más o menos de 10 participantes cada grupo, un poquito más, de 13, 12, 13. Y la idea es podernos conocer, interactuar. De pronto alcanzamos a hacer dos rondas, Mona, de pronto porque el grupo es más chiquito hoy. Entonces, ¿qué es la idea? Abren el Jamboard y voy a compartir acá mi pantalla un momentico para mostrarles qué es lo que va a pasar. En cada grupo va a haber uno de HTM, una persona de HTM, uno de nosotros. Carolina, perdóname, voy a cerrar entonces la grabación. Dale. Vale. Continúa. Listo. Entonces cada uno va a estar en un grupo de 1 a 4 y cada uno va a llenar en el